Durante décadas, la lógica estratégica de México parecía escrita de antemano. La seguridad regional giraba alrededor de una realidad imposible de ignorar: la cercanía con Estados Unidos. Su economía, sus cadenas industriales, su peso militar y su influencia política definían gran parte del margen de maniobra mexicano. Eso creó una dinámica muy específica. México modernizaba lentamente sus capacidades militares, pero siempre dentro de un equilibrio regional cuidadosamente controlado, sin grandes ambiciones ofensivas, sin carreras armamentistas visibles y con fuerte dependencia tecnológica del exterior. Pero el mundo comenzó a cambiar, y con él, también comenzó a cambiar el debate sobre soberanía militar, porque hoy ya no se habla únicamente de comprar armas. Se habla de quien controla la tecnología, quien transfiere conocimiento y quien permite construir autonomía estratégica. Y ahí es donde empiezan a aparecer nombres que hace apenas algunos años parecían lejanos para la conversación mexicana: Brasil, Turquía, países que durante décadas también dependieron de proveedores externos, pero que decidieron construir industrias militares propias para reducir vulnerabilidad geopolítica. Eso abre una pregunta fascinante. ¿Podría México acelerar su modernización militar cooperando con potencias emergentes fuera de la órbita tradicional de Washington? La idea parece disruptiva, y precisamente por eso genera tanto interés. Porque detrás de esta discusión existe algo mucho más profundo que la compra de aviones o drones. Existe una transformación silenciosa del equilibrio tecnológico global. Durante gran parte del siglo XX, el mercado militar internacional estuvo dominado principalmente por Estados Unidos, Rusia y algunas potencias europeas. Los países medianos normalmente dependían de ellos para adquirir sistemas estratégicos. Pero en las últimas 2 décadas ocurrió algo inesperado. Naciones que antes eran simples compradoras comenzaron a convertirse en productores tecnológicos. Turquía es probablemente uno de los ejemplos más impactantes. Hace años dependía enormemente de proveedores extranjeros para su defensa. Pero después de experimentar restricciones políticas y dificultades para acceder a ciertas tecnologías, Ankara decidió impulsar agresivamente una industria militar nacional. El resultado sorprendió al mundo. Drones turcos comenzaron a aparecer en conflictos internacionales demostrando capacidades competitivas. Empresas nacionales desarrollaron vehículos blindados, sistemas electrónicos y plataformas exportadas a múltiples regiones. Turquía entendió algo fundamental: la soberanía tecnológica militar no se compra completamente, se construye. Y aquí es donde México empieza a mirar con interés experiencias como esa, porque el país enfrenta un dilema parecido, aunque bajo circunstancias muy distintas. México posee industria manufacturera avanzada, talento técnico y creciente capacidad aeroespacial, pero sigue dependiendo fuertemente de tecnología extranjera para sistemas estratégicos, especialmente en aviación militar. La Fuerza Aérea Mexicana opera capacidades limitadas frente al tamaño territorial y marítimo del país, y gran parte de sus plataformas dependen de proveedores externos tanto para mantenimiento como para modernización. Eso genera una pregunta inevitable. ¿Seguir dependiendo exclusivamente de ciertos proveedores limita la autonomía estratégica mexicana? Muchos sectores comienzan a pensar que sí. Y ahí aparece Brasil. Porque Brasil siguió una ruta distinta, pero igual de interesante. La empresa Embraer transformó a Brasil en una referencia mundial en aeronáutica regional y militar. El país logró construir una industria aeroespacial capaz de diseñar plataformas competitivas internacionalmente. No fue casualidad. Brasil invirtió durante décadas en ingeniería, desarrollo tecnológico y capacidades industriales propias. Eso permitió algo muy importante: negociar desde otra posición. Porque un país que domina parcialmente la tecnología tiene más margen de autonomía que uno que depende completamente del exterior. Y esa idea empieza a resonar cada vez más en México, especialmente en un momento donde la geopolítica global se fragmenta lentamente. La rivalidad entre Estados Unidos y China está transformando cadenas tecnológicas, alianzas estratégicas y mercados militares. Muchos países buscan diversificar relaciones para evitar dependencia absoluta de un solo bloque. Eso no significa necesariamente romper con Washington, pero sí explorar más opciones. Y ahí la cooperación sur-sur comienza a adquirir relevancia. México, Brasil y Turquía comparten algo importante. Son potencias regionales medianas con capacidad industrial significativa y aspiraciones de mayor autonomía tecnológica. Ninguna puede competir directamente contra superpotencias militares globales, pero todas entendieron que depender totalmente del exterior crea vulnerabilidades estratégicas. Aquí es donde el concepto de triángulo de poder comienza a aparecer, no como una alianza militar formal comparable a la OTAN, sino como una posible convergencia tecnológica e industrial entre países que buscan más independencia estratégica. Y la aviación militar podría convertirse en uno de los puntos centrales, porque desarrollar capacidades aeroespaciales es una de las áreas más complejas y valiosas del mundo moderno.
Motores, radares, drones, guerra electrónica y software militar forman parte de un ecosistema tecnológico gigantesco. México ya participa parcialmente en él. Querétaro, Baja California y otros estados producen componentes aeronáuticos avanzados para empresas internacionales. Miles de ingenieros mexicanos trabajan diariamente en sistemas complejos. El problema es que gran parte de ese conocimiento permanece dentro de cadenas extranjeras, no necesariamente bajo control estratégico nacional. Y ahí es donde la cooperación con países como Brasil o Turquía podría resultar interesante, porque ambos desarrollaron experiencias reales construyendo industrias militares relativamente autónomas. Turquía demostró que incluso bajo presión internacional es posible acelerar innovación tecnológica nacional si existe continuidad política e inversión sostenida. Brasil mostró que una potencia latinoamericana sí puede desarrollar aeronáutica competitiva. México podría aprender de ambos modelos, especialmente en sectores donde la guerra moderna está cambiando rápidamente. Drones, por ejemplo. La experiencia turca con sistemas no tripulados alteró completamente la percepción global sobre guerra aérea relativamente accesible. Drones más baratos, flexibles y autónomos comenzaron a reducir parcialmente la dependencia de enormes plataformas tradicionales. Y ahí México podría tener oportunidades mucho más realistas, porque competir directamente construyendo casas de quinta generación sería extraordinariamente complejo. Pero desarrollar drones avanzados, sistemas marítimos autónomos o vigilancia aérea inteligente resulta mucho más viable, y además encaja mejor con las necesidades reales mexicanas. Vigilancia territorial, monitoreo marítimo, combate al crimen organizado y protección de infraestructura estratégica. Todo eso requiere tecnología moderna, no necesariamente gigantescas fuerzas ofensivas tradicionales. Ahora bien, aquí aparece la gran pregunta geopolítica. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos ante una cooperación militar tecnológica más profunda entre México y países fuera de su órbita tradicional? La respuesta probablemente dependería del nivel de esa cooperación, porque una cosa es intercambio industrial o tecnológico moderado. Otra muy distinta sería una alineación militar estratégica profunda con actores percibidos como rivales geopolíticos. Y ahí México enfrenta límites muy claros. La integración económica con Estados Unidos es gigantesca. El TEMEC, las cadenas industriales y el comercio bilateral convierten cualquier tensión estratégica seria en un riesgo enorme. Por eso, pensar en un alejamiento radical de Washington resulta poco realista, pero diversificar parcialmente relaciones tecnológicas sí podría ser posible. De hecho, muchos países aliados de Estados Unidos cooperan simultáneamente con distintos actores internacionales en sectores específicos. La clave está en el equilibrio, y ese equilibrio es exactamente lo que México tendría que manejar cuidadosamente. Porque la modernización militar ya no es únicamente una cuestión técnica, es una decisión geopolítica. Cada proveedor tecnológico implica relaciones políticas, dependencia logística y alineamientos estratégicos. Eso explica por qué el tema genera tanto debate. Porque detrás de aviones, drones o radares existe una pregunta mucho más grande. ¿Qué tan autónomo quiere ser México? Y ahí la cooperación con Brasil y Turquía se vuelve simbólica. Representa la posibilidad de construir capacidades tecnológicas fuera de esquemas tradicionales de dependencia absoluta. Ahora bien, tampoco hay que caer en idealizaciones. Ni Brasil ni Turquía son completamente independientes tecnológicamente. Ambos siguen dependiendo parcialmente de componentes extranjeros, especialmente en áreas altamente sofisticadas. La soberanía tecnológica total prácticamente no existe en el mundo moderno. Incluso las grandes potencias dependen parcialmente de cadenas globales. Pero reducir dependencias sí puede alterar el margen estratégico de un país. Y eso probablemente sea el verdadero objetivo. No romper relaciones tradicionales, sino construir más capacidad propia. Aquí es donde aparece otro elemento clave. La industria militar puede convertirse en motor tecnológico. Históricamente, muchos avances civiles nacieron precisamente de inversión en sectores estratégicos. Aviación, electrónica, materiales avanzados e incluso Internet crecieron gracias a investigación relacionada con defensa. Por eso algunos analistas consideran que modernizar capacidades militares también puede impulsar desarrollo tecnológico nacional. México podría aprovechar precisamente eso, transformar parte de su capacidad manufacturera en plataformas de innovación más avanzadas. Pero nuevamente aparece el obstáculo histórico, continuidad, porque construir industria estratégica requiere décadas de inversión sostenida. No puede depender únicamente de cambios políticos sexenales. Turquía y Brasil tardaron años construyendo sus capacidades actuales. México tendría que asumir una visión similar si realmente quiere avanzar hacia más autonomía tecnológica. Y el tiempo importa, porque el mundo está entrando rápidamente en una nueva era militar dominada por inteligencia artificial, automatización y sistemas autónomos.
Los países que desarrollen capacidades propias en esos sectores tendrán ventajas enormes. Los que dependan completamente del exterior quedarán vulnerables a restricciones tecnológicas futuras. Eso explica por qué el debate sobre alianzas alternativas está creciendo tanto. No se trata solamente de comprar armamento más barato o diferente. Se trata de posicionarse en la nueva economía tecnológica global. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que la idea de un triángulo de poder resulta tan provocadora. Porque refleja algo que cada vez más países medianos comienzan a entender. En el siglo XXI, la verdadera soberanía ya no depende únicamente de territorio o tamaño militar. Depende de quien controla la tecnología. Y México todavía está decidiendo qué lugar quiere ocupar en ese nuevo tablero global.